voy a dar exposición a los temas que tocaron profundizar. Quiero comentar que este resumen sobre estos textos de la Biblia, tanto la introducción en nuestra materia, me parecieron muy interesantes. Quiero comenzar con ante la Biblia, ¿no? Presenta esta escritura como informativa y descriptiva. Una universalidad, aunque en dos bloques para la Biblia católica protestante. No así la judía, pues no tenía el Nuevo Testamento y estaba en lengua griega, hebrea y aramea, por libros canónicos y apócrifos. En griego se categorizaban en históricos, sapienciales, proféticos, en relación a la parte moderna, cuentan con los cuadros cronológicos, con la parte de los mapas, los índices temáticos, las concordancias. Es muy relevante el cambio, ¿no? ¿Qué podemos sacar de estos datos tan importantes? La correspondencia que se da entre el mundo de vivencias de los personajes de la narración y los del lector, que se establecen en la narración de la experiencia humana, fundamentales como la esperanza, la necesidad primaria del amor y el revestimiento literario. En cuanto a las nuevas traducciones actuales, parten desde el principio de que no tiene que haber obstáculo del orden lingüístico y tampoco debemos de olvidar que es importante esta experiencia que se establece entre la parte del amor y también el principio de que no tiene nada que ver entre la parte lingüística y la comprensión, porque basta la dificultad del mismo contenido. Es decir, que actualmente la Biblia protestantes traen notas comparativas para facilitar la comparación con otros textos dentro de la Biblia, para dar las debidas explicaciones de orden textual, histórico, literario y teológico. Por eso, existen ya desde la antigüedad comentarios bíblicos en las actuales de uso común que se encuentran en los cuadros cronológicos, como también los mapas, índices temáticos, concordancias, todas estas cosas abreviadas. La Biblia, el escrito más antiguo, según este documento, lo que sucedía en el mundo de la Biblia, siendo similares las condiciones de vida en el antiguo cercano oriente, eran parecidas las leyes y costumbres que organizaban la vida. Las similitudes que hay entre las leyes del Antiguo Testamento, ¿la verdad?, y las de las culturas vecinas no son producto del plagio, sino de temas y tradiciones comunes. La correspondencia que se da entre el mundo de vivencias de los personajes de la narración y los del lector, que se establecen en la narración de experiencias humanas, fundamentales en la esperanza de la necesidad primaria y del amor a través de este género literario. Porque en el fondo es un género literario. Sin embargo, Dios habla en la vida de cada persona a través de la escritura. Entonces, ¿qué es lo relevante del texto? Pues bueno, una región que sirve de puente entre una cultura como es la egipcia y la cultura mesopotámica, estas dos civilizaciones
no solo eran más antiguas que el pequeño reino de Israel, sino sociedades más complejas y con una producción material e intelectual muy superior a los estados vasallos más pequeños. No es de extrañar, entonces, que la historia de Israel se enmarque entre dos experiencias de cautiverio y con estas dos potencias mundiales, la esclavitud en Egipto y el exilio en Babilonia. Entonces llegamos también a este otro documento de tanta llamada de atención como es la primera aproximación, en donde la relación de algunos textos y la repetición, la interpretación del mismo Apocalipsis como un género literario y la contextualización en el escrito desde cómo lo ve el ser humano, pero no debe de olvidar que hay una inspiración divina, ¿no? Que esto lo hace ver como es la palabra de Dios, la importancia de la parte literaria y la relación oral y escrita, sus particularidades como dificultades literarias, historia y métodos literarios, contradicciones en Occidente y realidad. También podemos decir, ¿no es verdad?, que esa lectura del Génesis en este documento hace referencia a una historia de ficción, aunque el hecho literario tiene mucha relación con la historia y el reportaje periodístico de un hecho histórico. Vemos a un Dios creador que en un Nuevo Testamento lo hace ver como un alfarero y a sus seguidores los cataloga como nosotros, como ovejas, como sal de la tierra y esa levadura, aunque literalmente no sea así. La escritura es poética, llena de literatura, que en la actualidad es difícil entenderla por las escrituras de tipo sintácticas en el texto, pero en la finalidad conlleva al destinatario a placeres de tipo espiritual. Entonces, dentro de estas dificultades del fondo literario, nos hacen ver aspectos muy importantes, como cuáles, en los métodos y contradicciones, aportando cualquier campo de investigación, oscurantismo, que hace referencia a expresiones poco usuales en la palabra, Biblia y Occidente, que tiene que ver con el análisis literario, relacionado a tiempos y espacios, culturas y lenguas, ¿no? La desaparición del autor, que esto porque se convierte en un relativismo, es decir, el autor no interviene. Y esto tiene sus ventajas, ¿no es verdad?, para la interpretación como tal de la escritura. El texto y la realidad se afronta esto desde una perspectiva problemática. Dentro de los puntos que puedo rescatar del documento. Entonces, mi opinión, ¿en qué radica o en qué es lo que opino con respecto a esto? La historia es pasado como proceso y presente como un resultado o efecto. Pero el efecto solo devela sus posibilidades cuando se conoce su proceso. Estas experiencias humanas profundizan al convertirse la narración en un medio para animar o promover la esperanza. La pseudonomia es una causa, es aquella que causa dificultad en la comprensión. Por eso el copista podía cometer errores de transcripción de la obra, podía añadir textos a la obra, pero se reconoce que también es inspirada por Dios. En cuanto a mi reflexión, pienso que la Biblia es el libro más importante de la historia. Pienso que a pesar de la investigación sociocultural que existe hasta el día de hoy, tiempo y personas que tuvieron su participación
en un proceso tan exhaustivo y minucioso para comprobar su veracidad, y siempre va a existir inquietudes sobre ella. Y como hablo, y el cómo hablo y habla hasta la actualidad, cómo habló y cómo habla hasta la actualidad, al interpretarla cada vez que un ser humano se acerca a ella. Ella no ha dejado de ser viva, hasta el día de hoy habla a cada persona, no como cualquier género literario, sino como Dios habla al hombre. Entonces, ¿qué inquietudes me surgieron en el proceso del documento? No resuelvo o no entendí la falta de respeto en el documento de aproximación en el Apocalipsis. Tampoco me surgió esta inquietud que cómo se ha podido lograr mantener viva la palabra en cada creyente hasta la actualidad. ¿Y será que teniendo claro todas estas inquietudes a lo largo de estos documentos, no van a surgir nuevas preguntas? Quiero que quede claro, estoy muy contenta de haber participado en este proceso, maestra Yadetti. Estos son los documentos que usted nos mandó a leer. Espero que sea de su agrado. Muchas bendiciones.